buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en el versículo 42 del Evangelio de Mateo, capítulo 25. Así nos dice la palabra de Dios. Mateo 25, 42 dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Si te das cuenta, este versículo es, muy similar a los versículos anteriores, cuando Jesús se dirigió a los justos, diciéndoles que ellos le habían dado de comer o de beber, o le habían visitado en la cárcel, o le habían visitado cuando estaba enfermo. Y ahora el Señor le está diciendo exactamente lo mismo a los injustos, pero en forma negativa. A los de la derecha les premió por haber cubierto sus necesidades más básicas. Pero a estos de la izquierda los está condenando por no haberlo hecho. Nosotros tenemos que aprender que el pecado no es solamente aquello que hacemos que está mal, sino que la Biblia también nos muestra que pecado es aquello que no se hace bien. Por ejemplo, Santiago dice en su carta, en el capítulo 4, versículo 17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una cosa es el pecado de comisión, que es el pecado que se comete contra Dios, y otra cosa muy distinta es el pecado de omisión, que es el pecado de no hacer lo que Dios manda o lo que Dios espera de nosotros. Te pongo algunos ejemplos de pecado de omisión para que lo tengamos bien claro. Mira, por ejemplo, la Biblia habla muchísimo acerca del perdón, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo dice cuando escribe su carta a los Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 32, que nosotros nos tenemos que perdonar los unos a los otros. Constantemente Dios nos está mandando a perdonar. Y esto es algo que todo creyente sabe que tiene que hacer, sí o sí. Por lo tanto, no perdonar es contado por pecado. Mira, y esto es tan así que el propio Señor Jesucristo dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 15, que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre va a poder perdonarnos a nosotros nuestras ofensas. Y tú te preguntarás, oye, ¿y por qué Dios no puede perdonarnos si nosotros no perdonamos? Pues muy sencillo. Porque al no perdonar, seguimos estando en pecado. Mira, otro pecado de omisión es no predicar el evangelio. Es callar la verdad de Dios, ya sea por miedo, ya sea por vergüenza, por lo que sea. Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 3 y en el versículo 18, si yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es algo totalmente serio, porque Dios le está diciendo a este profeta, al profeta Ezequiel, que quedarse callado cuando debería hablar, le va a ser contado por pecado. Otro ejemplo más de pecado de omisión. Podríamos hablar, por ejemplo, de no cuidar a la familia. Claro, mucha gente piensa que el pecado solamente que tiene que ver con el maltrato, con la inmoralidad sexual o con cosas similares dentro de la familia, pero escúchame, Pablo dice en la primera carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 5 y en el versículo 8, que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no cuida su casa, el que no provee para su casa, es peor que cualquier persona del mundo. ¿Qué te parece? Y por supuesto que otro ejemplo clarísimo de pecado de omisión es no ayudar al necesitado cuando nosotros tenemos las posibilidades de hacerlo. La Biblia no solamente condena el hacer daño al prójimo, sino que también condena el ignorar deliberadamente la necesidad del prójimo.
En el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y en el versículo 27, dice que no nos neguemos a hacer el bien a quien es debido cuando nosotros tenemos poder para poder ayudar, para bendecir. Cuando en nuestras manos está el poder ayudar y aún así nosotros decidimos no hacerlo, delante de Dios eso está mal. Y precisamente ese es el problema de las personas que aparecen en este versículo que estamos tratando en esta mañana. Date cuenta de algo, Jesús no les está acusando de perseguir al hambriento o qué sé yo, de golpear al que tiene sed, ni tan siquiera el Señor les está acusando de haberles quitado lo poco que tenían, ¿no? La única acusación que encontramos es que ellos vieron la necesidad de alguien, pero decidieron ignorarla. Juan dice en la primera carta que escribe allí en el capítulo 3 y en el versículo 17, que si nosotros tenemos bienes en este mundo y vemos a nuestro hermano tener necesidad, pero cerramos contra él nuestro corazón, ¿cómo es posible entonces que digamos que el amor de Dios está en nosotros? La mayor evidencia de que el amor de Dios está en cada uno de nosotros, en nuestro interior, es ver cómo tratamos a los demás. Hermano mío, si Dios en algo nos ha bendecido, tenemos que entender que no solamente esa bendición es para nuestro disfrute, que sí, que también la bendición de Dios hace que podamos deleitarnos en esa bendición, pero más allá de eso, Dios nos bendice en esta tierra para que nosotros podamos ser de bendición para otros, para que podamos ayudar a otros. Pablo dice en la carta que escribe a los Efesios, allí en el capítulo 4 y en el versículo 28, que nosotros tenemos que trabajar para poder tener que compartir con esas personas que padecen necesidad. Todo lo que Dios nos ha dado es para suplir nuestras necesidades, primeramente, claro que sí, pero también es para poder compartir con los demás. Nosotros somos bendecidos para bendecir. Te pongo un ejemplo clarísimo. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y en el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, Abraham. Voy a engrandecer tu nombre y serás de bendición. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Algo tan hermoso como esto. Dios no solamente bendijo a Abraham para que Abraham disfrutase de esa bendición, sino que Dios bendijo a Abraham para convertirlo en un canal de bendición para otros. Y ese es un principio bíblico que sigue estando vigente a día de hoy. Dios nos bendice para que bendigamos. Dios nos da para que demos. Dios nos suple para que suplamos. El propio Señor Jesucristo dijo en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 10 y en el versículo 8, que nosotros hemos recibido de gracia y ahora nosotros tenemos que dar de gracia hacia los demás, hacia todo nuestro entorno. Y cuando entendemos esto, ahí podremos experimentar en nuestra vida lo que dijo el Señor en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, cuando dice que nosotros vamos a ser de los que presten y no de los que están pidiendo prestado. Seguramente, al igual que yo, tú conoces mucha gente o alguna gente que constantemente está pidiendo, ¿verdad que sí? Siempre está con la mano extendida para pedir. Pero también conocemos gente que constantemente está dando. Esa gente generosa con los demás, ¿verdad? Y yo te pregunto algo para que lo razones. Oye, ¿cómo es posible que el que pida siempre esté pidiendo y el que dé siempre tenga para dar? Bueno, muy sencillo. Porque la Biblia dice, en la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, a los corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 10, que Dios da semilla al que siembra. Si tú eres de los que siempre estás dando, nunca te va a faltar. Si cuando Dios te bendice, no solamente disfrutas de esa bendición, sino que además eres canal de bendición para otros, ahí yo te garantizo que nunca te faltará. Pero si por el contrario siempre estás pidiendo, siempre tu actitud es constante y permanentemente pedir y pedir y pedir,
hermano mío, así nunca vas a poder salir de esa situación, nunca. Por eso, no cierres tu mano nunca hacia la persona que está necesitada, como sí hicieron estos hombres del versículo de hoy. Estos hombres dice que no dieron de comer al hambriento y que ni siquiera le dieron agua para beber al sediento. Así tengas poco para ti, siempre comparte con los demás. Cada vez que Dios ponga delante de ti una oportunidad para poder ayudar o bendecir, hazlo. Y cuantas más semillas siembres, más semillas Dios te dará. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque tú nos has bendecido, pero para que seamos también canales de bendición. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos con todo, sino a saber bendecir a todos los que están a nuestro alrededor. Somos bendecidos para bendecir. Ayúdanos a nunca cerrar la mano con el necesitado, a darle de comer al hambriento, a darle de beber al sediento, porque entendemos que eres tú, Señor, quien estás detrás de esas personas. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda congregarte este fin de semana que tienes por delante. No pongas excusas, no pongas argumentos. Si Dios te ha regalado el privilegio de poder tener una iglesia local, hazlo. No importa los compromisos, no importa el cansancio, no importa absolutamente nada. Y si tienes complicaciones con tu horario de trabajo, habla con tu jefe o ajusta tu agenda para poder congregarte el domingo en tu iglesia. Créeme que no hay nada más importante. Yo sé que hay otras cosas urgentes y importantes, pero lo más importante es poder congregarte este fin de semana que Dios te lo está regalando. Para el resto nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Recuerda que si estos devocionales, estos mensajes, estos vídeos están siendo de bendición para tu vida, están edificando tu vida espiritual, te pido que le des me gusta, que por supuesto, por favor, suscríbete al canal y también que lo compartas con todas las personas que puedas, ya sea por WhatsApp, por las redes sociales, por donde quiera que sea. Hagamos que la palabra de Dios corra por todo rincón de esta tierra. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.